Bienvenidos a The Debate. Hoy abrimos un espacio para la disección intelectual y el contraste de perspectivas sobre los mecanismos de preservación de la riqueza. Partimos de una premisa que, aunque es una certeza matemática, a menudo preferimos ignorar en el día a día. Hablo de la erosión silenciosa pero constante del dinero fiduciario. Fíjate en los datos que estamos analizando hoy. Si ahora mismo tienes 100.000 euros o dólares ahorrados en el banco, en términos reales, ajustados por una inflación media, dentro de 10 años ese poder adquisitivo podría equivaler a unos 60.000. O cuidado, incluso menos. Y lo fascinante, o lo trágico, digamos, es que esto ocurre sin que te roben la cartera o sufras una quiebra. Simplemente, el dinero de papel se derrite entre las manos. Claro, es que es una realidad empírica que no podemos esquivar. Si miramos las cifras desde el año 2000, el dólar estadounidense ha perdido más del 40% de su poder de compra histórico. Y el euro no se queda muy atrás, superando el 30% de pérdida. Y eso hablando de las divisas fuertes. Si nos vamos a divisas como el peso argentino, el bolívar o la lira turca, la destrucción de valor es absolutamente catastrófica. Pero creo que el verdadero problema analítico, el nudo de nuestra conversación de hoy, surge cuando pasamos de esa inflación crónica y paulatina a una crisis monetaria acelerada. Hablamos de ese momento crítico en el que la moneda de un país pierde valor a una velocidad de vértigo, los salarios se quedan congelados en el tiempo y el coste de la vida, simplemente por ir al supermercado, se dispara en cuestión de días. Exactamente. Y los estudios históricos que manejamos subrayan que esto no es ni mucho menos un fenómeno exclusivo de economías emergentes. En lo que llevamos de siglo, más de 30 países han sufrido severas devaluaciones, superiores al 50%. Venezuela, Líbano, Turquía. Pero, para mí el caso más ilustrativo para el inversor occidental es el de Islandia en 2008, un país europeo, desarrollado, moderno, cuya moneda, la corona islandesa, colapsó un 60% en cuestión de semanas. Y lo que siguió fue la congelación inmediata de las cuentas bancarias. Un martes tenías tus ahorros disponibles y el miércoles el cajero no te daba billetes. Totalmente, y eso nos lleva directamente a la trampa en la que cae la mayoría. Cuando estalla una crisis de esta magnitud, la reacción visceral de la población es correr hacia los activos que todos consideramos obvios. Ir al banco a comprar dólares o euros, buscar oro físico de forma desesperada o intentar meter el dinero en ladrillo. Pero la historia, y los datos empíricos que tenemos sobre la mesa, demuestran que para cuando el ciudadano de a pie intenta ejecutar esta maniobra, las puertas ya están cerradas con candado. Los gobiernos, al ver la fuga, imponen controles de capital estrictos. De repente es ilegal comprar moneda extranjera. El precio del oro físico se dispara con primas absurdas antes de que haya disponibilidad en las tiendas. Y los inmuebles urbanos se inflan creando burbujas totalmente inaccesibles para quien necesita salvar su patrimonio de forma urgente. Por lo tanto, el objetivo de nuestro intercambio hoy es ir más allá de lo evidente. Queremos diseccionar 3 activos no obvios, refugios que históricamente han utilizado los grandes patrimonios y la élite financiera, pero que hoy, gracias a la innovación tecnológica, han empezado a ser accesibles al público general. Hablamos de tierras agrícolas, de regalías de propiedad intelectual y del arte de alta gama. La pregunta central que debemos poner a prueba es esta. ¿Representan realmente estos 3 activos alternativos un refugio estructural e independiente del sistema financiero convencional? ¿O sus limitaciones inherentes, como la falta de liquidez y su extrema dependencia de nuevas plataformas tecnológicas, los convierten en una falsa ilusión de seguridad para el inversor promedio durante un colapso? Es, sin duda, la gran pregunta. Y para responderla, nos exige que no nos quedemos solo con la teoría económica de salón, sino que examinemos con lupa la cruda realidad de la ejecución práctica. De nada sirve un salvavidas de plomo cuando te estás hundiendo. Bueno, pues dejo clara mi posición desde el principio. Como analista, estoy convencida de que la incorporación de estos 3 activos ofrece la máxima protección estructural posible contra la degradación monetaria. Y no es una postura teórica. Se fundamenta en 3 características empíricas inquebrantables. Primero, poseen una escasez absoluta. A diferencia del dinero fiduciario, ningún presidente de un banco central puede imprimir más cuadros de Picasso o más hectáreas de tierra fértil dándole a un botón. Segundo, su valor se ajusta de manera natural a la inflación o a los precios globales, creando un escudo intrínseco.
Y tercero, en su naturaleza, operan parcialmente al margen del sistema bancario tradicional. Esto significa que están blindados, en gran medida, contra corralitos o quiebras de entidades financieras. Constituyen literalmente una armadura a largo plazo para preservar el patrimonio generacional. Vale, entiendo perfectamente por dónde vas y admito que el argumento suena impecable sobre el papel. Pero mi perspectiva es diametralmente opuesta cuando bajamos esa teoría al terreno del ciudadano de a pie. Yo argumento que si bien esta estrategia es perfecta para un multimillonario con su propio family office, la implementación moderna para el inversor promedio está plagada de contradicciones profundas. Para que tú y yo podamos acceder a esta supuesta independencia del sistema, dependemos de plataformas tecnológicas centralizadas, de fondos cotizados en bolsa y, lo más crítico de todo, asumimos una iliquidez extrema bloqueando el dinero a horizontes de 5, 10 o 15 años. En medio de una crisis monetaria severa, donde tu país se desmorona, tener los ahorros de tu vida atrapados en una fracción digital de un cuadro o en un fondo inmobiliario agrícola en Internet es un riesgo letal, no una salvaguardia. Me parece un punto de partida excelente para debatir. Comencemos desgranando el primer punto de contención, las tierras agrícolas. La premisa fundamental aquí es el valor intrínseco e innegable que tiene la tierra productiva. Fíjate que no es casualidad que figuras clave como Bill Gates sean a día de hoy los mayores propietarios privados de tierras de cultivo en Estados Unidos, acumulando más de 110.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea visual, eso es una superficie mayor que toda la ciudad de Los Ángeles. La justificación es puramente matemática y de supervivencia. La tierra produce alimentos, una necesidad ineludible para la humanidad sin importar si hay guerras, pandemias o hiperinflaciones. Si observamos índices como el NCRIF, que rastrea el rendimiento de las tierras agrícolas comerciales, vemos retornos promedio anuales cercanos al 11% durante el último medio siglo, con una volatilidad bajísima. Y lo mejor, ofrece una cobertura cambiaria natural espectacular. Piensa en el mecanismo. Tú mantienes el campo y asumes los costes de los tractores o las semillas en tu moneda local devaluada, pero el trigo o la soja que produces se cotizan a precios globales, en dólares duros. Y hoy, un ciudadano normal no necesita comprarse un tractor. El acceso se ha democratizado mediante plataformas como AcreTrader o Farm Together, e incluso a través de REITs agrícolas como Farmland Partners. Es una protección robusta y, por fin, accesible. Te compro la tesis del activo subyacente, sin reservas, de verdad. Es evidente que la humanidad, pase lo que pase con los bancos centrales, va a tener que seguir comiendo 3 veces al día. Sin embargo, mi crítica va directa a la yugular del mecanismo de acceso que acabas de describir. Y aquí es donde pido que seamos muy precisos. Para los que nos escuchan cuando hablamos de REITs agrícolas, básicamente estamos hablando de fondos de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa. Es como comprar acciones de Telefónica o de Inditex, pero en vez de vender móviles o ropa, gestionan campos de cultivo. Y aquí radica mi problema. Cuestiono profundamente que depender de estos REITs o de plataformas tecnológicas radicadas en Delaware te sitúe, como tú dices, fuera del sistema bancario. Volvamos al ejemplo que tú misma sacaste antes, Islandia en 2008. Si tu gobierno entra en pánico, decreta un estado de emergencia, congela tu cuenta corriente y cierra los accesos internacionales de capital, ¿de qué te sirve tener unas acciones de un REIT agrícola que opera en la infraestructura de Wall Street? Estás utilizando a los intermediarios financieros tradicionales. Depender de brokers y plataformas centralizadas anula por completo la ventaja de la independencia sistémica. Al final del día, estás expuesto a los mismos cuellos de botella regulatorios de los que supuestamente intentabas huir. Hombre, es una crítica válida si nos enfocamos exclusivamente en la fricción transaccional durante los días de máximo pánico. Pero creo que estás confundiendo la liquidez inmediata con la preservación del valor. Y eso no invalida la fortaleza del activo en sí. Sí, puede que durante unas semanas o meses tu liquidez inmediata esté restringida por esos controles de capital, pero mientras tanto, tu patrimonio no se está evaporando a un ritmo del 60% mensual, que es exactamente lo que te pasaría si lo hubieras dejado en la moneda local colapsada por miedo a la iliquidez de los intermediarios. Mientras dura el caos en tu país, ese campo de cultivo en otra jurisdicción sigue ahí, produciendo rendimientos reales, que, como decíamos, se ajustan perfectamente a la inflación global. Superado el corralito, tú sigues teniendo tu capital intacto. Claro, pero la preservación del valor nominal a miles de kilómetros es irrelevante si no puedes acceder a esos fondos para pagar el alquiler o comprar comida en el momento exacto en que tu país está en llamas. Ese es el problema fundamental de usar intermediación financiera tradicional disfrazada de activo alternativo. Vale, entiendo tu preocupación por la liquidez local.
Por eso creo que debemos pasar al segundo activo, que ataca precisamente el problema de generar flujos de caja internacionales y recurrentes. Hablo de la propiedad intelectual y más específicamente las regalías musicales y las patentes. Este es un mecanismo de diversificación automática verdaderamente fascinante. Los datos nos muestran movimientos enormes en este sector. Pensemos en Bob Dylan vendiendo todo su catálogo histórico de más de 600 canciones a Universal Music por más de $300 millones. Y la lógica no es romántica, es puramente financiera. Imagina la mecánica de este activo. Tú posees los derechos de una canción. Alguien en una cafetería en Kioto le da al play en Spotify, otro la escucha en la radio en Londres y otro más la pone en una discoteca en Sao Paulo. Cada reproducción genera una fracción de yen, de libra, de real brasileño. Esos pagos fluyen, sortean la inflación de tu país de origen y se consolidan como un ingreso constante. Es diversificación monetaria global, automática, sin que tengas que ir abriendo cuentas bancarias por todo el mundo. Y al igual que con la tierra, la tecnología lo ha acercado al minorista. Hoy existen vehículos cotizados en la Bolsa de Londres como el Hypnosis Songs Fund, que gestionan catálogos de Shakira o Neil Young, o plataformas directas como Royalty Exchange, donde desde unos pocos cientos de dólares compras una porción de los derechos de un artista y recibes tus pagos trimestrales. Frente a un colapso de tu moneda, tus ingresos dependen del consumo global de cultura. Ya, entiendo por qué lo ves así, pero vengo a esto desde un ángulo diferente. A ver, reconozco el enorme atractivo intelectual de esta idea. Poseer flujos de caja totalmente descorrelacionados de la economía de tu propio país suena a la teoría perfecta. Si España o México entran en hiperinflación, a la gente en Japón le da igual, seguirán escuchando a Shakira. Es elegante. Sin embargo, al introducir la propiedad intelectual en la cartera, estás metiendo un caballo de Troya letal para la preservación patrimonial. Me refiero al riesgo idiosincrático y la depreciación acelerada. Para no perdernos en tecnicismos, el riesgo idiosincrático significa básicamente el riesgo específico y exclusivo de ese activo en particular, al margen de lo que haga la economía global. Cuando compras regalías de una canción, asumes el riesgo de que los gustos culturales cambien. Una canción de reggaetón que hoy es un éxito mundial puede caer en el más absoluto de los olvidos en apenas 5 años. O si hablamos de patentes industriales, tienen una fecha de caducidad legal ineludible o pueden quedar obsoletas mañana si una startup inventa algo mejor. Entonces, cuestiono severamente si asumir este nivel de riesgo tan particular, sumado de nuevo a la iliquidez de estas plataformas, justifique que lo llamemos protección contra crisis. Cuando busco un refugio para proteger a mi familia de una hiperinflación, busco la máxima predictibilidad histórica. No quiero asumir un riesgo equivalente al de un fondo de capital riesgo tecnológico disfrazado de ingreso pasivo seguro. Fíjate que estaría de acuerdo contigo si la estrategia fuera apostar todo a una sola canción del verano o a una patente aislada. Ahí el riesgo idiosincrático que mencionas es devastador, pero la tesis defensiva se basa en la adquisición de catálogos masivos y altamente diversificados o en participaciones fraccionadas de obras históricas y consolidadas. No estamos hablando de un artista que sacó su primer disco ayer, sino de los derechos sobre catálogos enteros con décadas de métricas comprobadas. El flujo de caja agregado de estos portafolios históricos ha demostrado ser una de las rentabilidades más resistentes a los ciclos económicos normales. Tienen una inercia cultural que trasciende las modas temporales. Estamos debatiendo su utilidad durante un colapso fiduciario, donde la certeza inamovible del valor es lo único que te salva de la ruina. Y, francamente, depender de los caprichos del algoritmo de Spotify no me parece el ancla más segura. Y fíjate, esto nos conecta de lleno con nuestro tercer punto de contención, que es quizá donde esta ilusión de seguridad choca más frontalmente contra el muro de la realidad y la falta de liquidez. El arte de alta gama. Procedamos entonces con el arte de primer nivel. Y aquí, los datos son extraordinariamente contundentes, dejando poco margen a la interpretación subjetiva. Si analizamos el índice Art Price 100, que es un indicador que rastrea el comportamiento de las obras de los 100 artistas más cotizados del planeta, vemos que ha superado en rentabilidad acumulada al mismísimo S&P 5 si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023. Hablamos de que a lo largo del convulso siglo XX, atravesando 2 guerras mundiales, docenas de hiperinflaciones y colapsos bancarios masivos, el arte de primerísimo nivel no solo ha mantenido su valor real, sino que lo ha aumentado de forma exponencial. La razón económica profunda, su escasez absoluta. No existe una fábrica de obras maestras. Solo hay un lienzo original del Guernica.
Solo existen, confirmados, 36 cuadros de Johannes Vermeer en toda la faz de la Tierra. Cuando la confianza en el papel moneda del gobierno desaparece por completo, el gran capital siempre busca refugio en objetos tangibles que no puedan ser falsificados, reproducidos ni confiscados fácilmente. Además, este mercado ha construido su propia infraestructura global al margen de los bancos. Los famosos free ports. Hablamos de puertos francos en lugares como Ginebra, Singapur o Luxemburgo, que operan como bóvedas de máxima seguridad de alta tecnología, fuera del radar del sistema financiero tradicional y a menudo libres de impuestos transaccionales. Y el avance verdaderamente revolucionario de esta década es que ya no necesitas ser un oligarca ruso para acceder a esto. Plataformas como Masterworks permiten a cualquier persona comprar participaciones titulizadas de un cuadro de Banksy, de Basquiat o de Andy Warhol desde tan solo 500 euros o dólares. Han logrado democratizar el acceso a una clase de activo que llevaba siglos reservada estrictamente para la élite mundial. A ver, el argumento histórico es potente, no te lo voy a negar. Comprendo la atracción hacia la preservación del valor a lo largo de décadas. Un Vermeer siempre va a tener valor, eso es indiscutible. Pero volvemos a tropezar con la misma piedra. Y esta vez la caída es mucho más peligrosa. ¿Te has parado a considerar la extrema gravedad de la iliquidez en tiempos de crisis existencial? Acepto sin reservas que la escasez absoluta protege el valor del activo. Sin embargo, ataco frontalmente el romanticismo con el que se vende esto al inversor minorista. El horizonte de inversión en estas plataformas de arte fraccionado es, por diseño y contrato, de entre 3 y 10 años. A eso súmale comisiones operativas, de almacenamiento y de seguro bastante significativas. Quiero que nos pongamos en la piel de alguien que sufre el escenario de devaluación acelerada que describimos al principio del programa. Si la moneda de tu país colapsa hoy, si tu sueldo ya no paga la factura de la luz, si necesitas liquidez urgente para llenar la nevera o simplemente para comprar un billete de avión y emigrar, tener 500 euros o 5.000 bloqueados en una participación indivisible y líquida e invendible de un cuadro de Warhol almacenado en un búnker en Delaware no te sirve de absolutamente nada. Hombre, es que usar el arte fraccionado como refugio ante una urgencia es como intentar ir a hacer la compra al supermercado con un lingote de oro de 10 kilos en la mano. Utilizando la metáfora que solemos escuchar en este tipo de análisis, te venden que el arte es una armadura impenetrable, y sí, lo es, pero pesa tantísimo que no te deja moverte hacia la salida cuando el edificio está en llamas. Me parece una distinción crítica y muy bien tirada esa separación que haces entre liquidez de emergencia para sobrevivir al día a día y preservación de riqueza generacional a largo plazo. Y eso nos sitúa exactamente en nuestro cuarto y último punto de análisis: el patrón oculto que comparten estos tres activos y la cruda realidad de ejecutarlos en el siglo XXI. Lo que vertebra mi argumento, el hilo conductor de mi postura, es que las tierras agrícolas, las patentes o regalías y el gran arte comparten tres virtudes innegociables. Tienen una escasez real en el mundo físico o legal. No se pueden imprimir. Generan un valor que se ajusta elásticamente a los mercados globales. La comida sube de precio con la inflación general, la música cobra peaje en múltiples divisas fuertes y el arte se aprecia como respuesta refleja a la degradación del papel. Y fundamentalmente, su concepción original opera al margen del banco de tu esquina. Mi postura final es que estos activos no están diseñados y no deberían venderse jamás como el sustituto de tu cuenta corriente o tu fondo de emergencia en efectivo. Constituyen una capa mucho más profunda de protección patrimonial. Son el ancla pesada del barco. Su función es asegurar que, una vez pase el huracán inicial, el pánico de los primeros meses de la crisis, tu patrimonio no haya sido borrado del mapa por la hiperinflación. Lo siento, pero sigo sin comprar esa idea del todo. Y permíteme explicarte por qué. El error fundamental de esa visión tan optimista es la tremenda disonancia que existe entre la naturaleza incorruptible del activo físico y la fragilidad de la infraestructura tecnológica que el ciudadano normal tiene que utilizar para acceder a él. Advierto de forma categórica que la democratización de estos activos mediante aplicaciones de móvil y plataformas digitales crea una falsa e incluso peligrosa sensación de estar fuera del sistema. Piénsalo bien. Si para cobrar tu parte del campo dependes de una plataforma de Internet radicada en Estados Unidos, si para diversificar dependes de un fondo cotizado sujeto a las regulaciones de la Bolsa de Nueva York, si tu trozo de Warhol depende de que una startup tecnológica decida o logre vender la obra física dentro de 10 años, amigo mío, sigues profundamente entrelazado con el sistema financiero global. Esa extrema dependencia de intermediarios corporativos, sumada a la iliquidez que ya hemos debatido largamente, exige una paciencia temporal y, sobre todo, una solvencia
solvencia paralela en efectivo que la inmensa mayoría de los ciudadanos simplemente no posee cuando la moneda de su nación implosiona. Entiendo perfectamente la fricción de la que hablas, pero plantéate la alternativa realista. La alternativa para ese ciudadano es mantener todo ese capital vital en una moneda fiduciaria de la que tenemos la certeza matemática, probada históricamente, de que se está depreciando. O peor aún, intentar entrar en mercados tradicionales como el inmobiliario local justo cuando todo el mundo, presa del pánico, está intentando entrar también, comprando en el pico de una burbuja especulativa. A mi modo de ver, soportar la fricción de esos intermediarios digitales es, lamentablemente, el peaje obligatorio que debemos pagar en el mundo moderno para tener acceso a la escasez absoluta. Es un peaje, sin lugar a dudas. Pero mi trabajo hoy es insistir en que debemos ser intelectualmente muy honestos sobre la magnitud real de ese peaje. La iliquidez no es solo un pequeño inconveniente en la letra pequeña del contrato. En el epicentro de una crisis de divisas, la falta de liquidez inmediata puede llegar a ser igual de destructiva para una familia que la propia hiperinflación que intentaban evitar. Al aproximarnos a la conclusión de nuestro análisis, es fundamental que sinteticemos de forma clara las posturas que hemos puesto a prueba hoy. Desde mi perspectiva, ante la certeza de que el sistema fiduciario erosiona el ahorro por diseño, estructurar un patrimonio que incorpore inteligentemente tierras agrícolas, regalías de propiedad intelectual y obras de arte fraccionadas proporciona un anclaje físico, cultural y legal inestimable. Un anclaje que el dinero de papel simplemente es incapaz de ofrecer. Se trata, en esencia, de la transformación consciente de un capital efímero que se derrite en escasez perpetua y productiva a largo plazo. Y mi síntesis, para quienes nos escuchan, es que si bien concedo que esa escasez absoluta es innegablemente valiosa como concepto, cualquier inversor debe ser radicalmente honesto consigo mismo respecto a la iliquidez extrema que está asumiendo al entrar ahí. Una liquidez que puede atrapar su dinero hasta por 15 años. Y lo que es más importante, debe comprender plenamente que la infraestructura moderna que le permite invertir en estos activos, estas plataformas web brillantes y los fondos cotizados, sigue estando umbilicalmente unida a los bancos y al sistema financiero global, lo que desmitifica por completo esa ilusión romántica de una independencia sistémica total. A pesar de la firmeza de nuestras divergencias en cuanto a la ejecución práctica, creo que hemos alcanzado puntos de convergencia muy significativos. Ambos coincidimos plenamente en que la hiperinflación y las crisis aceleradas de divisas no son meros ejercicios teóricos o historias del pasado, son amenazas históricas y contemporáneas muy reales. Asimismo, acordamos que poseer activos anclados en una escasez real es una estrategia válida, probada a lo largo de los siglos para preservar la riqueza. En efecto, ahí estamos totalmente alineados, y creo que el punto de acuerdo más crítico de toda nuestra conversación es que estos instrumentos tan complejos deben ser vistos exclusiva y estrictamente como un complemento a largo plazo dentro de un portafolio mucho más amplio. Jamás deben entenderse como un sustituto de la liquidez inmediata y de esos fondos de emergencia líquidos que son, al final del día, los que garantizan tu supervivencia a corto plazo en medio del caos económico. Es un cierre fascinante que francamente nos invita a reflexionar a un nivel mucho más profundo sobre la naturaleza misma de la propiedad. Es innegable que la tecnología ha abierto unas puertas que hasta hace 5 minutos estaban reservadas de manera exclusiva para los grandes latifundistas o los clientes multimillonarios de los puertos francos suizos. Pero, a la vez, esta apertura tecnológica nos obliga a cuestionarnos qué significa realmente poseer valor, cuando ese supuesto valor está intermediado por un servidor en la nube o una estructura legal cotizada a miles de kilómetros de tu casa. Totalmente. Esa es la gran paradoja de nuestro tiempo. Parece que cuanto más intentamos escapar del sistema financiero tradicional apoyándonos en la tecnología, más dependemos de su infraestructura subyacente para mantener nuestros registros de propiedad en pie. Hay muchísimo más que explorar sobre la anatomía de las crisis financieras y la evolución de los refugios de valor en las investigaciones y datos que hemos puesto hoy sobre la mesa. Dejamos que cada oyente pondere estos argumentos, evalúe sus propios riesgos y forme su propia conclusión sobre cómo estructurar y blindar su patrimonio frente a las inevitables fluctuaciones monetarias que nos depara el futuro. Agradecemos su compañía en esta disección intelectual. Hasta nuestro próximo encuentro.